Hay algo curioso en la vida, y es que los secretos más grandes casi siempre están escondidos en las personas que parecen más tranquilas, en aquellas que nunca levantan la voz, en las que parecen tener todo bajo control. Y si hay alguien en la vecindad de El Chavo del Ocho que siempre transmitió esa sensación, ese fue el profesor Girafales, un hombre correcto, educado, siempre impecable, con esa forma de hablar pausada que imponía respeto sin necesidad de gritar, el tipo de persona que parece no tener grietas, como si su vida fuera perfectamente ordenada, perfectamente resuelta, pero hay algo que con el tiempo empieza a incomodar, algo que no encaja del todo, porque nadie sabía realmente nada de su pasado, de dónde venía, qué había hecho antes de llegar a esa vecindad, por qué había terminado justo ahí, como si su historia empezara de repente, como si no existiera un antes. Y eso, en alguien tan estructurado, tan correcto, resulta extraño. Su relación con doña Florinda parecía sacada de otro mundo. El café, las visitas, las conversaciones tranquilas, esa especie de ritual que repetían una y otra vez como si todo fuera perfecto, como si nada pudiera romper esa calma. Pero incluso ahí había algo que llamaba la atención. Nunca hablaban del pasado, nunca mencionaban cómo se conocieron, nunca hacían referencia a una vida antes de la vecindad, como si ambos hubieran decidido dejar atrás algo que no querían recordar, algo que no debía salir a la luz. Todo siguió así durante mucho tiempo, hasta que un día aparentemente normal en la escuela terminó cambiando la percepción de todo. Uno de esos días en los que los niños estaban inquietos como siempre, con el Chavo moviéndose en su asiento sin parar, Kiko quejándose, el ruido llenando el salón, y el profesor intentando mantener el orden con esa paciencia que parecía inquebrantable. Pero, incluso en medio de ese caos, había algo distinto en su forma de mirar, como si estuviera observando más allá de lo evidente, como si cada gesto, cada error, cada interrupción tuviera para él un significado diferente. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, casi insignificante. Uno de los niños encontró un cuaderno viejo en un cajón, un cuaderno sin nombre, sin portada, sin ninguna señal que indicara a quién pertenecía. Al principio parecía un objeto olvidado sin importancia, pero cuando comenzaron a hojearlo, se dieron cuenta de que no era un cuaderno cualquiera. No había tareas, no había ejercicios, no había nada que tuviera que ver con la enseñanza. Solo había palabras, frases sueltas, pensamientos escritos con una letra firme pero cargada de algo difícil de explicar, como si quien lo hubiera escrito necesitara sacar algo que llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. Y entonces apareció una frase, una sola frase que lo cambió todo. Hay errores que un maestro nunca puede borrar. El ambiente en el salón cambió de inmediato. El ruido desapareció. Nadie entendía exactamente qué significaba, pero todos sintieron que había algo importante detrás, algo que no encajaba con la imagen que tenían del profesor. Y fue justo en ese momento, cuando él entró al aula y vio el cuaderno en manos de los niños. Su reacción fue inmediata, demasiado rápida, para alguien que siempre mantenía la calma. Se acercó, lo tomó, y durante unos segundos no dijo nada. Solo lo miró, como si ese objeto perteneciera a otra vida, como si de repente todo lo que había dejado atrás estuviera ahí, frente a él, recordándole algo que nunca quiso volver a enfrentar. Ese día, la clase terminó antes de lo normal. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió a hacerlo.
y el cuaderno desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado, porque desde ese momento, algunos comenzaron a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas grietas en esa imagen de perfección que siempre había mostrado. Cada vez que el chavo cometía un error, el profesor ya no reaccionaba igual. No había enojo, no había castigos inmediatos. Había algo diferente, algo más profundo, una paciencia que no parecía normal, una forma de mirar que no juzgaba, sino que intentaba comprender, como si en lugar de ver un problema, estuviera viendo una historia, como si en lugar de corregir, estuviera intentando reparar algo. Según esta historia, el profesor Girafales no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que era diferente, más estricto, más rígido. Un maestro que creía que la disciplina era la única forma de enseñar. Un hombre convencido de que los errores debían castigarse para que no se repitieran, hasta que ocurrió algo que cambió su manera de ver el mundo para siempre. Algo que no salió en ningún capítulo, algo que nunca se dijo en voz alta, pero que quedó marcado en ese cuaderno que nadie debía leer. Dicen que en su antigua escuela había un niño problemático, inquieto, incapaz de quedarse quieto, muy parecido al chavo, un niño que interrumpía la clase, que no seguía las reglas, que parecía estar siempre fuera de lugar. Y ese niño fue castigado muchas veces, ignorado otras tantas, tratado como un problema en lugar de como alguien que necesitaba ayuda. Pero lo que nadie vio en ese momento es que ese niño no necesitaba castigos, necesitaba atención, necesitaba comprensión, necesitaba que alguien lo mirara de verdad, que alguien entendiera lo que había detrás de su comportamiento. Y el profesor no lo hizo, no supo verlo, no supo detenerse, no supo escuchar. Y un día ese niño simplemente dejó de ir a la escuela. Desapareció sin explicación, sin despedidas, sin dejar rastro. Y el profesor Girafales nunca volvió a saber de él. Ese fue su error, el error que nunca pudo borrar. El error que quedó escrito en ese cuaderno como una confesión silenciosa, como una deuda que nunca pudo saldar. Y es justo en ese punto donde todo empieza a tener sentido, porque cuando llegó a la vecindad y conoció al chavo, no vio a un niño travieso, no vio un problema, vio una segunda oportunidad. Vio la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, de no repetir el mismo error, de no volver a ignorar a alguien que en realidad estaba pidiendo ayuda sin saber cómo hacerlo. Por eso nunca lo trató como los demás. Por eso siempre hubo algo distinto en su forma de mirarlo, en su forma de hablarle, en su manera de corregirlo. Porque en el fondo no estaba enseñándole solo a él. Estaba intentando reparar algo del pasado, algo que lo había marcado más de lo que cualquiera podría imaginar, algo que llevaba dentro en silencio y que salía a la superficie cada vez que veía al chavo cometer un error, cada vez que lo veía quedarse atrás, cada vez que lo veía no encajar. Y es ahí donde su paciencia deja de ser solo una cualidad y se convierte en una necesidad, en una forma de redención, en una manera de hacer las cosas bien esta vez. Y si has llegado hasta aquí y te gusta descubrir este tipo de secretos ocultos y teorías que cambian la forma en que vemos historias que creíamos conocer, suscríbete ahora, porque hay muchos más detalles que casi nadie ha notado y que pueden cambiarlo todo. Porque a veces las personas más tranquilas son las que cargan con los recuerdos más pesados, con historias que nunca cuentan, con errores que nunca olvidan. El cuaderno nunca volvió a aparecer,
El profesor nunca habló de ello, y la vecindad siguió con su vida, con sus problemas, con sus risas, con sus discusiones de siempre. Pero desde ese día quienes estuvieron ahí nunca volvieron a verlo igual, porque entendieron que no era solo un maestro. Era alguien que vivía con una culpa, con un recuerdo, con una historia que había decidido guardar en silencio. Y tal vez, solo tal vez, cada vez que ayudaba al chavo, no estaba ayudando solo a un niño, estaba intentando salvar a alguien que ya no podía salvar. Estaba intentando hacer las cosas bien esta vez. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que el profesor Girafales realmente tenía un secreto así o todo es solo una historia más?